Gracias, Magda. Damos la bienvenida a Edith Padilla Johnson, que en esta ocasión nos va a hacer la presentación de la conferencia que ustedes están viendo en su presentación, La mente y sus facultades. Edith, pues, es una miembro de la Sociedad Teosófica en Perú, en Lima, y ha sido, desde que entró hace bastantitos años, unos 30 años por lo menos tiene de ser miembro, ha estado trabajando intensamente junto con Julio, que es el representante. Estudió arquitectura y también psicoanálisis e es hipnoterapeuta. Trabaja actualmente como psicoterapeuta en Lima, Perú. Y por supuesto despliega toda una actividad teosófica, además de ejercer su profesión en la ciudad. Le damos la bienvenida y esperamos que a todos les interese este tema que es muy apasionado, pues la mente es básica para todo desarrollo interior. Muchas gracias. Gracias, Isaac. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? Sí, sí se escucha bien. Sí, se escucha bastante bien, Edith. Gracias. Sí, correcto. Gracias. Sí, muy bien. Bueno, para todos los asistentes, hermanos y simpatizantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora. Este título me movió a preparar este tema porque veo que hace bastantes años atrás, era unos 15 años atrás, se habla mucho de las facultades de la mente. ¿En qué sentido? En un momento no quiere correr. Ahí está. En el sentido de que hay cursos, talleres que promueven ese tipo de cosas. Tienes el poder del pensamiento, el don de la inteligencia, no para que seas víctima, sino un triunfador. Utiliza el poder del pensamiento positivo, atrae lo que necesitas, ¿no? Y generalmente es dinero. Luego, sé un triunfador, ¿no? Y utiliza ese tipo de cursos que me imagino que para ustedes debe también ser familiar. Y con dinero puedes hacer lo que quieras, consigue el poder, sea un triunfador, análogo a poder. Después utilícenla a buscar cursos o talleres de motivación. Y dice, ¿cómo vencer el miedo? ¿Cómo conseguir el amor, por ejemplo? ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Un hombre escéptico? O inclusive dicen cómo utilizar la ley de acción y reacción, o sea, karma a su favor. Además de que promueven cosas de cómo reconocer a su pareja, reconocer, dicen, por su vibración, pero en el fondo lo que todos buscan media naranja. Por eso es su media naranja, ¿no? Esa es la razón por la que Facebook y otras líneas sociales están tan llenas de buscadores, porque todos perciben de que pueden tal vez encontrar por vibración. Otra de las cosas que sabemos de que dice, protege tu salud teniendo pensamientos positivos, ya que las neuronas son las que transmiten y la sinapsis que hay entre las neuronas dependen de la clase de pensamiento. Y todo eso lo venden como, es del punto de vista comercial, como poderes de la mente. Al ver todo esto, yo me doy cuenta de que en realidad no saben qué es la mente y no saben qué es el pensamiento. Nosotros tenemos la suerte de que en teosofía se nos enseña de que la mente es un vehículo. Ese vehículo tiene algunas facultades de algunos, entre comillas, algunos, que por ejemplo, que por clarividencia nos han dejado libros como en este caso, Formas de Pensamiento, es del señor Leadbeater y Annie Besant. Gracias a ellos, que son verdaderos conocedores,
sabemos que el pensamiento, de acuerdo a la cualidad, ellos nos dicen que de acuerdo a la cualidad, el pensamiento genera color, la naturaleza del pensamiento genera la forma y la claridad del contorno es la definición del pensamiento. No es esta reunión ver formas de pensamiento, porque en todo caso es el libro. Ellos solamente sacado un ejemplo, dejan dibujos, porque ellos sí eran clarividentes. Esos dibujos son, por ejemplo, cómo es un pensamiento de ira, cómo son los pensamientos de cólera, el pensamiento de celos, ¿no? Cómo es el pensamiento de amor cuando es espiritual, cómo es el pensamiento como este rosado de abajo cuando está dirigido a alguien que se ama, por ejemplo, un hijo o al ser amado. Inclusive describen cómo son los pensamientos durante la meditación. En todo caso, todo esto es simplemente para definir de que nosotros tenemos un vehículo mental. ¿Qué es la mente? Pues un vehículo. Sigamos. Para el estudiante de teosofía, es un libro clásico que tenemos que leer. Un estudio, es un estudio sobre la conciencia. Ese libro es básico, porque nosotros acá podemos darnos cuenta que Annie Besant dice en su libro que la mente es una adaptación de la conciencia para funcionar en los planos inferiores del universo. ¿Qué significa eso? Dos cosas, acá podemos ver dos cosas. Por un lado, la mente es una adaptación, que es para funcionar en los planos inferiores, significa que hay alguien que está dentro del cuerpo mental. En otro caso, el yo superior, como llamamos en teosofía, el ego, también lo llamamos como el ego, construye un vehículo donde se encuentra para la conciencia, que no pertenece a esta mente, sino pertenece al yo superior, al que busca encarnar muchas veces para poder evolucionar. Se construye un vehículo para poder manejarse en este tipo de materias más densas, como lo que nosotros vemos que estamos en esta encarnación. Pero en el momento de sumergirse esa conciencia que pertenece al ego, es como un astronauta que se pone toda una indumentaria para poder descender, porque de lo contrario no podría, se mete dentro de la mente, pero en el momento de entrar pierde la conciencia. Y cuando pierde la conciencia no sabe quién es. Memoria. Al perder la conciencia, donde se encuentra en el ego se encuentra todas las memorias de las encarnaciones, los propósitos de las causas, la pierde. Y es entonces cuando al estar dentro de la mente, actúa de una manera automática, pero no sabe por qué. Esa es la razón por la que llamamos inconsciente, subconsciente, y ya deja de ser clara y se convierten en grandes fuerzas que actúan sobre la persona que sí tiene mente, como nosotros, que ya estamos encarnados, sí tiene mente. Entonces, pero al perder la conciencia, no sabe cómo expresar, pero solo tiene tendencias que influyen sobre la mente de ahora, la mente racional, y la mente racional no sabe por qué es así. Esto lo vamos a explicar posteriormente. Esas grandes fuerzas a las que alude Annie Besant se refiere a que este cuerpo mental
ha sido construido para esta encarnación utilizando grandes fuerzas, grandes tipos de materia, o sea, materia mental, materia astral. Esas grandes fuerzas, ¿por qué llama planos inferiores del universo? Los llama así porque estos planos inferiores del universo son materias sutiles, mentales, emocionales que producen en el universo. No voy a tocar ahora de todo el universo, sino de nuestro sistema planetario. Los que trabajamos en salud mental, y para eso le digo a Enrique, tenemos acá un gran psiquiatra, cuando la luna está mal aspectada, especialmente si está llena, en los hospitales psiquiátricos saben que tienen que redoblar la guardia, porque todos empiezan a hacer conatos de alteraciones. Si la luna influye sobre la mente de las personas y es vital porque están siendo observados, de la misma manera influye inclusive sobre la materia, los mares crecen, ¿no? Es como si se salieran, hay marejadas. Si eso sucede en el mundo material, en el mundo más sutil, en el cual no es percibible porque no es perceptiva, porque no se ve, no atraviesa por nuestros sentidos, no se oye, no se huele, no se palpa, pero está allí. Entonces todos están ahora sumergidos dentro de grandes fuerzas, pero me remito al anterior. Entonces la mente se va adaptando, ¿no? Es la adaptación de la conciencia que está dentro para poder funcionar en los planos superiores. Bien. En la doctrina secreta hay referencia a esto. En la doctrina secreta dice que hay jerarquías, pero hay normas, hay leyes. La ley de la unidad esencial significa que no hay más que una única vida. El otro es, todos vivimos dentro de otro ser más evolucionado. La materia es eterna y la materia es la casa del espíritu. El gran aliento despierta al cosmos y lo pone en movimiento. Eso dice HPB. Hay grandes poderes, fuerzas, en la que HPB lo llama Dianchoans, conocidos en grandes tradiciones con diferentes nombres. Lo que hemos leído, escritos teosóficos como la doctrina secreta, vamos a encontrar muchos nombres. Le llaman los 7 Elohim, los cosmocratores, los 7 espíritus ante el trono. Los vamos a encontrar con muchos, inclusive los arcángeles, los Mahadevas también, y todos aluden a esas grandes fuerzas que ayudan a construir el proceso de evolución de todo lo que está en el sistema. También dice que gobiernan todas las formas de vida en el planeta, incluyendo los seres humanos. ¿Cómo es que gobiernan estas grandes fuerzas? Por un lado, se conoce por culturas del pasado, por representaciones, Platón lo llamó eras, por precesión del punto vernal. ¿Qué significa? De que el Sol va pasando a través de las constelaciones en proyección de ese punto vernal, más o menos cada 2000 años o más, ¿no? A 2000 y pico no hay mucha precisión exacta, pero son más de 2000 años en que producen las grandes eras. Entonces, para aquellos viajeros como Isaac, por ejemplo, que debe haber conocido en vivo, cuando pasó por Géminis, el Sol pasa por Géminis, con todo el sistema, hay alusiones como, por ejemplo, la de Rómulo y Remo, y otros que siempre son gemelos, es decir, siempre será la lucha entre el bien y el mal. ¿Qué significa? De que
el sistema prevé de que la evolución humana tiene que ir creciendo paso a paso, desarrollando cualidades humanas en masa. Luego pasa por Tauro, y todos sabemos que es la simbología de Tauro, habiendo en las ruinas grandes toros, en Aries el carnero, en Piscis es cuando Jesús aparece y dice, yo soy el Cordero, ¿no? El Cordero de Dios, y él se llamó pescador, es decir, él es el sumo, ¿no? De la anterior, y Piscis, en Piscis por eso dice yo soy el pescador. Y si usamos un poco de simbología, nosotros vemos de que ellos se llamaron pescadores. Y ahora entramos a la época de Acuario. Entonces el Sol viaja, ¿no? Viaja, produciendo, ya duplicamos acá más fuerzas. O sea, tenemos la fuerza de las constelaciones más la fuerza del sistema. No es un curso de astrología, por lo que esto entra solo como referencia. En el libro de Dharma dice Annie Besant que al nacer sucesivamente las naciones sobre la tierra, la divinidad da a cada una misión especial. La palabra que debe decir al mundo, la palabra en particular que viene de lo eterno, y que cada una debe de pronunciar. Estamos hablando de las eras. Echando una ojeada a la historia de las naciones, podemos sentir resonar esta palabra, saliendo de la boca colectiva del pueblo, pronunciada en sus actos, contribución de este pueblo a la humanidad ideal y perfecta. Vamos a ver de qué se trata. Da el ejemplo de que en Egipto la palabra fue lo que aprendió a través de todo lo que podríamos conocer de Egipto es la devoción, el desarrollo de la devoción. Llamemos la religión, no en el sentido dogmático de religión. Sumado a la religión, en la siguiente época, en Persia, se añade pureza, una cualidad más a la humanidad. Sumado a la religión y pureza, en Caldea la palabra es ciencia. Sabemos de que ahí sale la astronomía, por ejemplo. Entonces va sumando las cualidades humanas. Religión, pureza, ciencia, en Grecia le añaden la belleza. Y luego a las 4 características conocidas, en Roma es la ley. Por eso lo llaman al Maestro Jesús el Señor de la Justicia. En la India, las tradiciones de la India se remontan hasta medianos del 2.º milenio, entonces en el Rig Veda, en el texto, uno de los textos más antiguos, es más o menos del siglo XV antes de Cristo. Entonces estamos viendo cómo a través de las eras, la humanidad en masa sigue aprendiendo cualidades para poder desarrollar, ¿no? En la India es el Dharma, o sea, cumple tu deber. Cuando nosotros escuchamos los poderes latentes en el hombre, no significa esta mente. Entonces, lo que el alma ha transitado a través de varias encarnaciones, aprendiendo cualidades innatas que de por sí están en la humanidad, más lo que le toca personalmente aprender, porque cada quien tiene la historia, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces los poderes latentes en el hombre son del hombre interno. No es que yo me voy a poner a pensar, quiero conseguir esto, quiero conseguir esto, quiero conseguir eso, y va a aparecer, sino de que los poderes latentes en realidad son del hombre interno, o sea, del que utiliza al ser humano que nosotros percibimos como vehículo. Por lo tanto, el pensamiento viene del mundo subjetivo, subconsciente, y en su cualidad solo se percibe como efecto.
Esta es la razón por la que todos los seres humanos somos distintos. No podemos, hay personas que nacen y ya tienen muchas cualidades, ¿no? Por ejemplo, la honradez, por ejemplo, la veracidad, por ejemplo, la voluntad. ¿Cómo se expresa la voluntad? Con tenacidad. Ya lo tiene. En cambio, hay otras personas que nacen y simplemente no pueden. Cuando nos encontramos con una persona de voluntad, dice, es fácil, proponte hacerlo y lo logras. Una persona que no tiene voluntad dice, es difícil. ¿Cómo lo logro? Una señora en consulta me decía, he ido a 20 tipos de consultas y me dicen, pon de tu parte. Y la señora me dice, ¿y cómo voy a poner de mi parte si siento que me estoy muriendo? Es lógico de que para una persona que tiene voluntad es fácil. Para una persona que no la tiene es mucho más difícil. Hay que ir procesando el paso a paso en este sentido. Bueno, y solo así se puede comprender la heterogeneidad de la clase de seres humanos que hay. Todos tienen diferentes cualidades y la ausencia de las cualidades es lo que se percibe como defecto. Pero eso nace de fábrica. Es decir, una persona cuando nace, cuando nace, todo ese sistema que desde antes de su nacimiento, cuando se formó el vehículo mental que les enseñé al principio, han sido usadas este tipo de materias en el momento de la construcción del cuerpo mental para que sea la fábrica que construye ese tipo de cuerpo mental. Si los aspectos son negativos en el momento de la fabricación, eso será lo que tiene. Por lo tanto, ¿por qué sucede eso? Pues por karma. Porque eso es exactamente lo que necesita. Ahora, en este proceso, nadie sabe qué es lo que tiene en el momento de nacer, porque cada uno de ellas despierta a su vez los famosos skandhas o semillas que se traen en encarnaciones anteriores. Por ejemplo, la luna es la que despierta en la primera infancia. Luego, Mercurio despierta en la segunda infancia, que es a partir de los 7 años hasta los 14. Después se seca y duerme. Pero en cada una de ellas va a dominar ese tipo de cualidades o causalidades para poder seguir adelante. Lo voy a explicar eso un poco más, me voy a explayar un poco más después. Bien. Miren lo complejo que somos. Por un lado, nosotros, esto es simbológico, pura simbología, porque esto no existe, pero era una forma de explicar. El ego o el yo superior responde a cierto tipo de fuerzas que no conocemos. Y eso forma el desarrollo de un vehículo para poder tener personalidad, que nosotros en teosofía le llamamos ego o yo superior. Ese yo superior utiliza estas fuerzas para poder construir el vehículo correspondiente. Es decir, exactamente lo que necesita, y eso se puede ver en un mapa, este es un mapa natal, se puede ver exactamente, porque lo que nosotros percibimos solo es la materia densa, visible o sensible, se puede ver exactamente qué es lo que la persona tiene que desarrollar, qué es lo que no tiene, qué es y cuál es el entorno, la materia
que tiene para poder aprender en esta encarnación. Recordemos que la materia que viene del sistema, con sus 7 Elohim, los 7 cosmocratores, los 7 Ameshas Penta, como le llamemos, crean un campo especial para cada uno, un campo magnético en la cual nosotros tenemos la maravillosa posibilidad de aprender. Recuerden que esta materia es omnisciente, omnipotente, y no podemos saltar. Ejemplo. Me gustó mucho la conferencia de Isaac, cuando habló, y les pido que lo busquen, porque ahí está claro toda esa parte que les voy a intentar explicar. No voy a repetir su conferencia, pero lo pueden buscar. La conferencia es la yoga de la Katha Upanishad. Esa es algo que para mí, yo lo veo del punto de vista de evolución. Analizo del punto de vista de evolución. Se trata de un padre y su hijo. El padre, un brahmin, se llama Vajrabhasa. Vajrabhasa tiene un hijo que se llama Nachiquetas. Pero Vajrabhasa, siendo un brahmin y teniendo tanto poder, hacía mucho aspaviento de las cosas que tenía y se hacía notar como generoso, ¿no? Regalando cosas, pero regalaba cosas que ya no le servía, que ya no eran uso, y cosas que se podían desechar, como vacas estériles o vacas que ya no servían. Entonces el hijo, Nachiquetas, le dice: padre, ¿cómo vas a regalar esto? Y acá saca una condición. Nachiquetas reclamó a su padre y este le replicó enojado: te entregaré a la muerte. Para mí es claro que Vajrabhasa representa el planeta Júpiter, el planeta de los emperadores. Pero cuando nació estaría tan malogrado este planeta que le dio a él las características más bajas de este planeta, que son la mezquindad, por ejemplo. Hay personas que tienen mucho, pero hacen como Vajrabhasa, ¿no? Son mezquinos, egoístas, dan lo que les sobra, especialmente lo que no cuesta. Ejemplo, una señora le regala a su hijo, ¿no?, un polo, no sé cómo le llama ahí, una camisa muy barata, muy económica, y le dice: mamá, la mira y le dice: ¿cómo me regalas solo esto? Y dice: sí, pero acá lo que vale es el amor, ¿no? Lo que vale es el amor. Pudiendo comprar, utiliza la simbología del amor para decirle que no es lo más importante. Pero lo que en fondo quiere es no gastar. Son muy mezquinos. Les gusta acopiarse de cosas, acopiarse de dinero, y les cuesta mucho pagar las cosas justas. Si tuvieran empleados, les pagarían lo menos posible. Y la voluntad, que es Marte, la voluntad que tiene, se convierte no en voluntad buena, sino se convierte en torturador, ¿no? Siente placer en hacer sufrir a las personas, porque él es la base del poder. Por eso es que no midió al decirle que lo entregará a la muerte. ¡Qué increíble! Esa historia para mí revela algo. La historia que dice de buenos padres, buenos hijos. Pues ahora vemos que es mentira. Lo que los padres enseñan a los hijos, ¿no?, son el fruto de lo que los padres enseñan. Pues tampoco, porque Nachiquetas era completamente a su padre. Esta historia, para mí, analizado desde ese punto de vista, grafica claramente que nosotros somos singulares. Solo necesitamos la posibilidad
de nacer para poder cumplir nuestro dharma, o sea, lo que la vida nos depara para nosotros para poder evolucionar. Acá puse, este es un meme que lo publicó Isaac en su Facebook, ¿no? De un niño que está meditando y dice, dame la serenidad para aceptar a estos padres que no puedo cambiar. Pues hay padres que son controladores, y en fin, no quisiera seguir graficando eso, pero todos ya se lo imaginan. En cambio, versus a algunas personas, algunas madres o padres, que pueden tener la cualidad de comunicarse emocionalmente con sus hijos para poder darle a su mundo subconsciente lo que necesita. Por ejemplo, acá les voy a pasar un video pequeñito, como una mamá se comunica con un bebé, que el bebé no entiende palabras, pero siente. Y cómo el sentir está formando un yo muy fuerte, un yo emocional muy fuerte, pero prefiero pasárselos y escuchen y observen el rostro del bebé. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. So you are. You're good, good Father. So you are. So you are. So you are. I'm loved by you. So I am. So I am. So I am. Bien. Este video nos sirve para dos cosas. Las emociones se transmiten directamente del cuerpo emocional a cuerpo emocional, del cuerpo astral al cuerpo astral, como querramos llamarlo. Y quien es nutrido directamente desde la infancia va a tener un yo muy fuerte, un yo que no necesita que le confirmen que existe. No va a estar remilgando o pidiendo por caridad en mi amor porque estoy vacío. Este niño va a tener la llenura en el corazón y va a sentirse seguro porque se ama a sí mismo, no porque tenga un yo grandioso, sino porque tiene seguridad. Va a poder amar más fácilmente porque tiene esa seguridad. Bien, en la carta número 9 de las cartas de los Mahatmas, esto es bien interesante. Dice, la misión del espíritu planetario es solo hacer sonar la nota clave de la verdad. Una vez que el espíritu planetario ha encauzado la vibración de esta última para que siga su curso ininterrumpidamente a lo largo de las cadenas de esta raza hasta el final del ciclo. El morador de esta esfera habitada más elevada desaparece de la superficie de nuestro planeta hasta la siguiente resurrección de la carne. Las vibraciones de la verdad primitiva son lo que vuestros filósofos denominan ideas innatas. ¿Cómo es que se construyen? ¿Cómo es que se construye todos estos mundos, hablando de seres humanos, hasta lo que se encuentra en la naturaleza? Son notas, o sea, por eso le llamaban la música de las esferas, porque dice que producen sonidos, y los sonidos son los que ordenan la forma que viene desde lo más sutil, desde los mundos espirituales,
el mundo de las ideas, el mundo mental, el mundo emocional, y etc. Ahora, por ejemplo, en estos tiempos, la nota que estamos sintiendo en estos tiempos es cuídate. Estamos en épocas de pandemia. Cuídate. Pero ¿qué es lo que hacen las personas en la Tierra? Algunos hacen caso. Otros que tienen la voluntad destructiva de Marte, por ejemplo, dicen, no, a mí no me va a dar. Además, ¿qué importa? Todos tienen que morir de alguna manera. Sin pensar en lo que puede estar pasando a los demás. Más o menos, sería como que la Tierra se pone una mascarilla, hablando de COVID, se pone una mascarilla ante las fuerzas. Dice, no me llega. Son los rebeldes de la historia, ¿no? Pero también el planeta dice, tampoco te doy. Es decir, tampoco te voy a dar lo mejor de la materia, no, la nota clave de la verdad. No llegará a ti, sino solamente las peores. El mismo planeta puede producir todo tipo de materia, desde las más duras hasta las más sutiles y evolucionadas. ¿Cómo funciona esto? Hablando de la mente y sus facultades. La mente de un individuo está condicionada por su propio karma, el karma externo que lo afecta, es decir, su padre, su madre, sus amigos, el trabajo, la vida espiritual, la salud, cómo va a ganar el dinero, son fuerzas externas. A eso me refiero con externo que lo afecta. Y fuerzas de la naturaleza cósmica como el que estamos pasando ahora. Nadie lo ha provocado, simplemente estamos inmersos en ese dolor, ¿no? De pasar en lo de la pandemia. Bien. La mente, como dijimos, es una adaptación. Es una adaptación de la conciencia funcionando en los planos inferiores. Esa mente sabe las causas, conoce las causas. Conscientemente son los impulsos espirituales. La conciencia va a ser espiritual. Nosotros no lo vamos a percibir porque pertenecen al ego o al yo superior. Pero saltamos a la mente. La mente tiene un tipo de característica que es muy sui generis, para quien es distinto, pero esa mente va a creer de que lo que está funcionando en los planos inferiores es el universo, percibe su realidad, tiene un yo y tiene una identidad. Es aquí cuando comienza el problema, porque las emociones de la conciencia, que son impulsos espirituales, va a generar emociones, y las emociones en deseo. El deseo aquí se llamaría mejor anhelo, porque la palabra deseo está más ligada a la parte de encarnaciones, a la mente inferior. Entonces genera emociones y también comparte parte del cuerpo emocional la mente, que también desea. Pero viene acá el asunto de que el que conoce verdaderamente la conciencia que necesita impulsos espirituales es el que verdaderamente conoce qué es el bien y qué es el mal para él, como base del desarrollo espiritual y evolución. Lo reconoce. Y se comunica emocionalmente enviando emociones. Por ejemplo, si hacemos algo bien, produce gratificaciones. Si hacemos algo mal, produce dolor, sentimientos de culpa, remordimientos, etc. En el mundo de la mente que ya está encarnada, la interpretación del bien y el mal como ley significa solamente el yo, o sea, ¿qué le conviene al yo?
porque es su realidad. Lo que le envía la mente superior de la conciencia, que definitivamente son impulsos espirituales, esa voz o esas emociones que le mandan se llama la voz de la conciencia. También le llamaríamos intuición. Cuando le preguntaron a Krishnamurti alguna vez, ¿qué es la intuición? Y él dijo, el susurro del alma. Este es el motivo, el susurro del alma. Bien. Cuando esa parte que sabe que tiene que evolucionar con la mente inferior empiezan a hacer cosas, la mente para destruir el propósito, empieza a ver hay como una liga, ¿no? Como una liga tirante que va jalando cada quien para su lado. Y esa liga se estira produciendo tensión. Y esa tensión que al momento de estirar se produce, a la larga produce lo que nosotros llamamos enfermedades psicológicas, psiquiátricas y físicas. Es decir, enfermedades psicosomáticas también. Psique es alma en la antigüedad, soma en griego, cuerpo. Lo que cuando el alma se enferma, salta al soma, es decir, al cuerpo. Por eso se llama psicosomático. ¿Cómo usar las facultades de la mente? Pues fácil. Yo creo que es fácil. Por un lado, escuchar, en el sentido de sentir, ¿no? No en el sentido de oír. Cada cosa que hacemos debe producir algo. Si es gratificante en el sentido de ahimsa, que significa inofensividad, es bueno. Si produce dolor, es malo. La señora Radha Burnier en una conversación dijo, ¿cómo saber si lo que estoy haciendo es bueno o malo? Porque alguien puede destruir al enemigo y producir gratificación. Porque ese tipo de cosas suelen suceder. La competencia, por ejemplo, las competencias producen eso. Ella dijo, es muy fácil. Todo lo que yo tengo que hacer, si le hace bien a otro, es bueno. Si le hace mal a otro, es malo. En ningún momento ella dijo, tengo que pensar en mí. Es decir, aprender a pensar en función de los demás como si fuéramos nosotros mismos. Esa sí sería una gran facultad. Seguimos con las facultades de la mente. Una facultad grande que tenemos en esta encarnación, por mucho que nos haya tocado vivir un destino, es identificar nuestro Dharma. El Dharma es la naturaleza interior que ha alcanzado en cada hombre un cierto grado de desarrollo y florecimiento. Esta naturaleza interior es la que modela la vida exterior, la que se expresa por los pensamientos, palabras, acciones, a la que el nacimiento físico ha colocado en un medio favorable para su crecimiento. Es decir, el nacimiento, viendo esta carta natal, es un laboratorio. En ese laboratorio, la vida es tan buena que no nos hace vivir toda la vez, nos regala un día a día. Y en ese día a día podemos percibir qué hacemos y qué dejamos de hacer. ¿Cuál es el propósito de cada cosa? Y el día aún podemos medirla hora a hora. Inclusive hay personas, mi padre me enseñó a cocinar, le encantaba la cocina. Por ejemplo, él decía, para que la comida salga bien hay que estar atento.
Entonces, si inclusive en las acciones más pequeñas, se puede estar atento. Y así iremos descubriendo el Dharma que nos toca vivir día a día. No necesito la macrovisión. Si no la conozco, no importa. Si nos tocó el Dharma de un niño, no es solamente que el padre recibir por karma que los padres le den de todo. Significa que nosotros desde pequeños, hablo a nivel personal, teníamos hasta 2 personas que ayudaban en casa a mi mamá. Pero ella nos decía ya, pon los cubiertos o anda a comprar. Es decir, nos enseñó a que todos podemos colaborar y no nacimos para ser servidos, sino para unir esfuerzos para un mejor logro. Y ahora los 3 hacemos lo mismo. Entonces, no es algo, es un día a día que se hace para aprender. La señora Rada decía, si tuviéramos todo en esta vida, sería una vida fácil. Pero solo habríamos engendrado a personas vanidosas, engreídas y amargadas. Entonces, en cada una de estas etapas, en la niñez, la pubertad, la juventud, nos va dando la vida poco a poco la posibilidad de descubrir cuál es la obligación que tenemos frente a la vida y hacerla de buen estado, o sea, de buen ánimo. El sacrificio es una impresión mental. El sacrificio involucra dolor, pero cuando algo se hace feliz, ese trabajo se vuelve placentero. La mente desarrolla facultades para elevar la tasa vibracional. De Kama Manas a Manas Taihasa o mente iluminada por Buddhi. Kama Manas es la mente deseo y Manas Taihasa la mente iluminada por Buddhi, que es espiritual. ¿Qué necesito hacer? Ya que la mente es una adaptación de la conciencia para poder funcionar en los planos inferiores del universo, desarrollando las facultades que el karma y el dharma lo permitan. ¿Qué podemos hacer? Hay varias cosas que podemos hacer ahora, que son facultades, o sea, es para dominar el destino ahora. Aprender control, purificación y fortaleza. ¿Cómo? El control es la concentración, hábitos conscientes y evitar la divagación. Pero hay personas que prefieren estar en un sillón mirando la inmortalidad del mosquito, como decía mi abuelita, al techo. Entonces la mente ahí divaga. Y ahí eso es lo que la mente quiere, ¿no? Pero si nosotros podemos evitar la divagación, tendremos el control. Y eso se hace día a día. También podemos intentar con la meditación. La meditación tiene varias etapas. La primera etapa de la meditación es el control de la mente. Es decir, enfocarla a donde se quiere, pues la mente va a hacer su propia lucha. La purificación. La purificación es la selección de pensamientos. Por un lado, tenemos que identificar qué son nuestros y qué cosas son externos. Por ejemplo, dice, tengo miedo porque dice que la vacuna va a matar y que ahora hay un programa especial para disminuir a más de la mitad de la población. Entonces son sistemas que están usando para poder eliminar a la humanidad. Y así se quedan solos los ricos. Eso es algo externo. Eso no depende de nosotros. Entonces, esos son pensamientos externos. No permitir los pensamientos negativos. Esa es una facultad, pero necesitamos valor. Esforzarse para generar solo pensamientos positivos y si nos asalta un negativo, dejarlo pasar. Pensar solo
en asuntos trascendentes, espirituales. Trascendentes puede ser de cualquier tipo, pero jamás autodestructivo. También cómo adquirimos fortaleza. La fortaleza sabemos que, analicemos el deseo. Del deseo, esto dice el señor Jinarayadasa en su libro Fundamentos de Teosofía. Él dice, del deseo viene el pensamiento, del pensamiento la acción, y así se forma el carácter. ¿Cómo tengo el carácter, mejor carácter? ¿Cómo soy más fuerte? Pues acá tienen la fórmula, ¿no? Que da el señor Jinarayadasa. Luego, si viene de afuera, si es que viene de afuera, los pensamientos negativos hay que rechazarlos. Si son externos, cualquiera sea de sus formas, porque son contaminantes. Y acá es bien importante eso porque existen los oídos basureros. Es decir, imagínense a una persona que en vez de aretes tenga un par de canasitas basura. Y hay personas que perciben quién tiene los aretes de basurero. Entonces, es la víctima a dónde vaciar todos sus contaminantes porque necesita. El cuerpo se defiende a sí mismo. En medicina sabemos que si comemos algo que nos hace daño, ¿qué hacemos? Lo devocamos, ¿no? Bueno, la mente hace lo mismo. Cuando ya no puede de tanto contaminante, se desespera y dice, ¿a dónde lo boto? ¿A dónde lo boto? Ah, entonces buscan la persona que tiene sus aretes de basurero y se lo vacean allí. Pero lo que tenemos que hacer es no usar aretes de basurero. Tener más bien así como en el Imperio Inca que usaban las orejas, ¿no? Orejeras le llamaban, las orejeras. Entonces, a eso me refiero, rechazar. Y si es al contrario, si somos de paz, somos parte de las personas que hacen al revés, o sea, que paran buscando personas a quien tiene las canastas aretes de basurero. Entonces, yo creo que este pensamiento vale. El que controla la boca, controla la acción. El que no puede controlar la boca, no tiene voluntad. Ese es un refrán antiguo. Muy bien. Entonces, el camino del Dharma nos lleva a ser, primero ser para hacer. O sea, primero tenemos que ser los que construimos para poder hacer. Ahí existen los 6 venenos. Los 6 venenos son ignorancia, deseo, orgullo, ira, codicia, envidia. En el momento de la purificación es lo que tenemos que analizar, si son nuestros. Si estoy pensando así porque no sé, bueno, averiguo. Si estoy pensando así porque yo deseo por sobre mi vecina, deseo más que otras personas, bueno, examino. Entonces de ahí vienen los deseos que no voy a tocar ahora, pero ahí los tienen. Y la envidia famosa, ¿no? Que es el más frecuente de los venenos de la mente. Por lo tanto, estar en paz, ser positivo, el ser justo y el ser jovial expresa un estado de conciencia, no es mental. La mente solo expresa como un síntoma de lo que tenemos en el mundo subconsciente. Miren que somos muy complejos. Y escucho muchas veces, no hay que desear, no hay que desear. Claro que hay que desear. Desde este punto de vista, sí, depende. Si nosotros descubrimos que tenemos un hijo, que lo que no tiene es voluntad, y lo que tiene que hacer es competir para que se esfuerce sobre sí mismo, o sea, venza su misma falta de voluntad para competir en el colegio, por ejemplo, en buena hora, está formando un tipo de mente. Recordemos que solo la mente trasciende a la mente,
Por lo tanto, hay que tenerla primero. No podemos trascender a la mente si no tenemos mente. Hay que tener una mente muy fuerte, porque solo la mente trasciende a la mente. El anhelo es espiritual. El deseo es material. Son dos cosas distintas. En el budismo sabemos que el señor Gautama tenía dos tipos de enseñanza. Enseñanza para padres de familia y enseñanza para los bhikkhus o monjes. Uno de ellos decía, para padres de familia, evita hacer el mal, esfuérzate por hacer el bien y vive para beneficiar a la humanidad. Y los que seguimos la vida espiritual y estamos en alguna escuela filosófica, como la Sociedad Teosófica, este segundo cae muy bien. Dice, monjes son bhikkhus, ¿no? Pero lo traducen como monjes. Mientras, monjes, los monjes se reúnan en concordia y se dispersen en concordia, la prosperidad reinará entre los monjes y no la decadencia. Y solo así se puede entender el libro que a mí me gustó mucho, el Dhammapada. Si lo pueden encontrar en buena traducción, sería ideal. Hay unos versos gemelos que después de leer, de haber visto todo lo que hemos visto ahora en estos temas, se puede comprender. La primera enseñanza de los versos gemelos dice, la condición humana está dirigida por la mente, prima en ella la mente, está hecha de mente. Si uno habla o actúa con mente perversa, el dolor lo seguirá como su sombra. Perdón, como las ruedas de la carreta siguen los pasos del buey. El segundo verso decía, la condición humana está dirigida por la mente, prima en ella la mente, está hecha de mente. Si uno habla o actúa con mente pura, la felicidad lo seguirá como su sombra, que nunca lo abandona. Pero menciona él acá, en estos bellos versos gemelos, dice la condición humana, que es más o menos el tema que el día de hoy les he traído con mucho cariño, espero haber sido claro. Si tengo, son 12:15 aquí, Isaac. Si tienen alguna pregunta, aporte, estoy lista para contestar. Bueno, voy a detener la grabación debido a que, para que no aparezcan las imágenes de los demás, pero hasta aquí quedó grabada, ¿vale? Perfecto.